Bueno, hermanos, buen día, ¿cómo están? Quería hablarles sobre el arrepentimiento. Hoy es 7 de enero del 2022 ya. Muchos videos que grabé de la palabra de Dios están en el año pasado, 2021, que hablé sobre la salvación, sobre el Espíritu Santo. Y ahora voy a hablar sobre el arrepentimiento y la fe. ¿Qué es el arrepentimiento? Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:5, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Hechos 20:21. Testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Antes de ser cristianos le dábamos la espalda a Dios y caminábamos en pos del pecado hacia el infierno. El arrepentimiento es, por ejemplo, ir caminando, ir en el pecado, por ejemplo, en la bebida. Tomar todos los fines de semana y vas por un camino que es el alcoholismo. Te das vuelta y le das la cara a Dios. Ese es el arrepentimiento. Y pedís perdón por tus pecados. Y dejas de tomar y ya está. Y te vuelves a Dios. ¿Qué sucede cuando un hombre cree en Jesús? Se convierte y da media vuelta. Mientras antes estaba encarnado hacia el pecado, ahora su rostro se ha vuelto a Dios. Antes íbamos camino al infierno nosotros, por nuestra paga de todo el pecado que teníamos. La paga del pecado es el infierno, es la muerte. Más la dádiva de Dios, más la misericordia de Dios es vida eterna. Luego, en el momento de la conversión, volvimos nuestra espalda al pecado y empezamos a caminar hacia Dios. Esa es la conversión, dar la media vuelta. ¿Qué se necesita para que haya arrepentimiento? Elemento emocional, sentir pesar, tristeza y dolor. Acá están las hojitas, ¿ves? De acá estoy leyendo. Lamento por el pecado que nos lleva a repetir la misma falta. La tristeza no es arrepentimiento. La tristeza no es arrepentimiento. Porque yo puedo estar muy triste de que he pecado, que he tomado, que he hecho lo malo delante de Dios, pero me vuelvo al otro fin de semana y vuelvo a seguir tomando. Y eso es tristeza, no es arrepentimiento. Elemento volitivo. En varios pasajes del Nuevo Testamento se usa la palabra griega metanoeo, que también se traduce por el arrepentimiento. Esta palabra significa meterse dentro de la mente. Representa un cambio que se efectúa en la misma mente, o sea, la parte relacionada con la voluntad. Cambia la manera de pensar y por lo consiguiente trae un cambio en la manera de vivir. Esto es el arrepentimiento. De esta forma tenemos la facultad de ser una persona que se ha arrepentido si cambia de manera de vivir. Una persona dice, yo me arrepiento de haber tomado 20 años, pero he dejado el alcohol. Ese es el arrepentimiento verdadero que Dios quiere. Un cambio en la vida de la persona. Que ya no lo haga más al pecado. El arrepentimiento comienza en la voluntad, no en las emociones, comienza en el cerebro, no en el corazón. Un cambio en la manera de pensar que se traduce en un cambio en la manera de vivir. Conocimiento del pecado. No puede arrepentirse menos que esté convencido de que existe. Pero aunque el conocimiento es necesario para el arrepentimiento, esto no es arrepentimiento. Una persona puede conocer y estar convencida de que es pecadora y sin embargo no se arrepiente. No se arrepiente nunca de su pecado. Alguien ha dicho, una cosa es despertar a las 5 de la mañana y otra cosa es levantarse
y estar convencido del pecado, y otra es arrepentirse. ¿Qué es el arrepentimiento? Me siento muy triste por haber pecado y empezaré a vivir de una manera distinta. El arrepentimiento es necesario para la salvación. Sí, es necesario para la salvación. Es un pasito más para la salvación. Yo me arrepiento de mis pecados y pido a Dios que me dé la salvación de mi alma, porque solo Dios puede salvar el alma de las personas. El arrepentimiento es el primer paso para que Dios venga a nuestra vida. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, el arrepentíos y creed en el Evangelio. Remordimiento es la tristeza porque nuestros pecados han sido descubiertos. Las cárceles están llenas de criminales con remordimiento porque sus planes fracasaron. ¿Es necesario arrepentirse para ser salvo? Sí. ¿Es necesario arrepentirse para ser perdonado? Sí. He decidido no robar más la luz. Siento mucho haberlo hecho hasta ahora, pero no lo haré más. Eso es verdadero. Le pedí perdón a mi esposa por el maltrato hacia ella y he decidido no volver a hacerlo. Verdadero. Aunque no me arrepiento, creo en Dios y es muy bueno y por eso me va a perdonar. Eso es falso. Bueno, eso es todo lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un requisito que nosotros tenemos que arrepentirnos y cambiar en la manera de vivir. Como decía yo, si antes hemos tomado o cualquier otro pecado que hayamos hecho por un largo tiempo, dejarlo de hacer y dar la conversión, dar la media vuelta y volvernos a Dios y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y como dice el apunte ahí, es necesario para la salvación de nuestra alma. Necesitamos confesar nuestros pecados y pedirle perdón a Dios. Y Dios siempre nos va a perdonar. Pero nosotros tenemos que cambiar de vida. Cambiar esos actos malos por actos buenos. Dejar el alcohol, dejar el cigarrillo, dejar la droga, dejar en sí toda la mala vida, todo lo que es mala vida y todo lo que Dios pide que nosotros no hagamos, la homosexualidad, la idolatría, el adorar imágenes y todas esas cosas, cuando solo hay que adorarlo a Dios. No adorar ninguna imagen hecha en la tierra, de yeso, de arcilla, de cemento, de lo que sea. No hay que adorar ninguna imagen. Al único que hay que adorar es a Dios. Eso es lo que dice Dios. No adorarás ninguna imagen, dice Dios. Bueno, y acá lo que voy a tocar es el otro tema de la fe. La fe en Dios es el primer deber del hombre. Hebreos 11:6 dice: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Esa es la fe. El creer en lo que uno no ve. El creer que Dios siempre lo va a ayudar a uno, aunque uno no lo vea a Dios. Eso es tener fe. La fe sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Por medio de la fe somos salvos. Efesios 2:8. Por medio de la fe somos justificados. Romanos 5:1. Por medio de la fe somos santificados. Hechos 26:18. Es la fe la que nos sostiene en todas las experiencias de la vida. Primera de Pedro 1:5. Es la fe que hace posible una vida victoriosa. También dice una vida victoriosa. Tener fe hace que tengamos una vida victoriosa, porque estamos bajo la protección de Dios. Y creer en lo que no se ve también. Creer en lo que no vemos. Es importante tener fe si se refiere al acto de creer en Dios para ser salvo, para la salvación. Hechos 16:31 dice: ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. La Biblia dice: les he dicho que se vuelvan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús.
Hechos 20:21. Este versículo enseña dos verdades: que un hijo de Dios se ha vuelto a arrepentimiento y que ha creído fe en Jesucristo. En la relación anterior hemos aprendido lo que es el arrepentimiento. Ahora estudiaremos la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Conocimiento intelectual de lo que Dios dice. Yo creo en Dios. La fe comienza cuando conozco y estoy de acuerdo con lo que dice Dios. Dios nos mandó a escudriñar las escrituras porque vosotros parece que en ella tenéis vida eterna, y ella es la que da testimonio de mí. Juan 5:39. Escudriñar puede asociarse con la gallina que escarba para encontrar comida. El que escudriña la Biblia busca alimento para su vida. Romanos 10:17 dice así: la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. De modo que si leo la Biblia y escucho la palabra de Dios, tendré fe. Cuanto más leemos la Biblia, más lo conocemos a Dios, más entendemos lo que Él pide que nosotros hagamos, los 10 mandamientos y todo lo que Dios pide, que nos amemos unos a otros como personas, que amemos al prójimo, que ayudemos al prójimo, que esperemos a Dios en oración, que Él venga a buscar a sus hijos, a su iglesia, porque Él va a venir a buscarnos y nos va a llevar al cielo. Esa es el cielo prometido, el reino de los cielos. Y todo eso también lo hace la fe, el estar en comunión con Dios y el estar leyendo la Biblia constantemente y teniendo fe en algo supremo que nos va a ayudar. Y estar de acuerdo en lo que Dios nos quiere decir, que tengo que entender todo lo que la Biblia dice. Dios no nos mandó a entender todo lo que dice la Biblia, sino a creerlo. A creerlo. ¿Qué cosas tenemos que conocer y sentir para ser salvos? Creer que Jesús es Dios, creer que Jesús trae salvación. La fe es la fe en un Cristo divino. Creer en la muerte expiatoria de Cristo. No es suficiente creer que Jesús murió. Todo el mundo cree eso. Hay que creer que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Pagó allí nuestra deuda. Cree en la resurrección de Jesús. Lo mismo ocurre en la obra de la salvación en la cruz. Dios abrió a nosotros la fuente de la salvación. Isaías 12:3. Pero ahora es preciso que cada uno de nosotros vaya a las aguas y beba de ellas. Isaías 55:1, Apocalipsis 21:6. De nada sirve que un enfermo sepa que un medicamento lo sana si no lo toma. Confianza. Yo me entrego a Cristo, y tiene 3 afirmaciones. Yo creo que Cristo es el Salvador, yo acepto a Cristo como mi Salvador y yo me entrego a Cristo para ser salvo. Tener fe en la Biblia nos salva, pero toda ella tiene un mensaje: revelarnos la persona de Jesucristo y su obra salvadora. La fe que salva es la fe en una sola persona, Jesucristo, un hombre divino. Juan 3:16, Juan 3:36 y Hechos 16:31. Bueno, hasta acá es lo que le he podido hablar de la fe y sobre el arrepentimiento, que les hablé recién sobre el arrepentimiento. Son 2 temas cortitos, fáciles de entender, con versículos de la Biblia que hablan de eso, que yo se los iba nombrando, los versículos, y se los iba nombrando los versículos donde estaban, que habla sobre el arrepentimiento, que habla sobre la fe. Y Dios dice que si tenemos fe podemos mover una montaña, moverla para el otro lado si tenemos fe. Diremos una montaña que se vaya para el otro lado y se va a ir. Con la fe podemos llevar nuestras cargas, La fe nos sirve también para estar en esos momentos duros cuando pasamos por aflicciones, por dolor, por enfermedad
o por pobreza o por alguna situación dolorosa que estemos pasando, y con la fe vamos a aguantar, vamos a soportar y vamos a rezar, y Diosito nos va a sacar de esas pruebas que nos vienen en la vida, la muerte de los padres, la muerte de un familiar, la separación de un marido, los hijos que no se nos revelan, muchas cosas que pueden ocurrir, un accidente y eh, yo quedo con la pierna enyesada por un tiempo y después se me suelda el hueso, así. Con la fe voy a soportar muchas cosas y la fe me va a llevar a esperar en Dios a que Cristo venga a buscarnos y a llevarnos a su casa. A todos nosotros, a los que son hijos de Dios, a los que realmente creen en Dios y se han arrepentido de sus pecados. Y Dios los ha perdonado y han cambiado de vida. Bueno, eso es todo lo que tengo para decirles sobre el arrepentimiento y y sobre la fe. Bueno, hasta otra oportunidad, hermano. Dios los bendiga. Buen año 2021 a vacunarse contra el COVID. Yo ya tengo 2 dosis. En unos días me pongan en la tercera dosis. eh, y, y sí hay que vacunarse. Yo le tenía miedo a las vacunas, pero son buenas las vacunas. Toda vacuna es buena y nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico para que cuando venga la enfermedad pueda luchar nuestra vacuna contra la enfermedad y sea menos leve lo- los síntomas y no nos mueramos por el COVID. Dios los bendiga, Dios bendiga a La Rioja, Dios bendiga a Argentina. Un besito grande y Dios me siga dando fuerzas para seguir aprendiendo de Dios y enseñándoles todo lo que yo sé, mucho o poco, yo les voy a enseñar de Dios. Y escuchen a los pastores, vayan a una iglesia, congréguense, busquen gente que habla de Dios, no se junten en los bailes a chupar, a fumar, no anden en esa vida mundana que no sirve, busquen a Dios y busquen una iglesia donde congregarse. ¿Sí? Bueno, Dios los bendiga. Hasta otra oportunidad. Mi nombre es Natalia Carrizo.